Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un verdadero honor hacer parte de este evento y más aún poder participar con este tema que a mí personalmente me apasiona, me encanta. Entonces, tuvimos unas charlas brutales que nos dejaron una vara muy alta, esperamos no desentonar. Bueno, tenemos unas indicaciones, yo creo que es a la luz de todos las indicaciones para el implante de un dispositivo de resincronización cardíaca definitivo. Impacto en la clase funcional, que esté deprimida, en la fracción de eyección, pacientes con trastorno de conducción interventricular, intraventricular, que tenga un ritmo sinusal, que esté bajo un tratamiento óptimo, incluyendo los transportadores de monosacáridos y unas condiciones especiales, como ya nos lo mostraron los compañeros y la doctora, donde tenemos fibrilación auricular paroxística, en unas condiciones especiales cuando tenemos una depresión de la fracción de eyección y un trastorno de conducción interventricular. Pacientes que no tengan bloqueo de rama izquierda en otros escenarios principales, con un trastorno de conducción también dado por RS, con bloqueo de rama derecha, y un QRS que sea mayor o igual a 150 milisegundos, pacientes que tengan criterio de implante de marcapasos con una estimulación ventricular mayor del 30%, teniendo en cuenta la estimulación deletérea del dispositivo como tal, y contraindicado en pacientes que tengan un QRS menor de 130 milisegundos. Pero bueno, ya hemos hablado de sincronización. ¿Qué es sincronía? Vemos que tenemos la primera parte sin, juntamente o a la vez, cronos tiempo. ¿Esto a qué hace referencia? A una mecánica cardíaca coordinada, junta. ¿Qué nos puede afectar esa mecánica? Tenemos 4 escenarios principales. Un retraso interventricular, un retraso intramural dado por un bloqueo fascicular como en el caso que vimos previamente, una disincronía auriculoventricular o un retraso interatrial. ¿Y qué opciones tenemos para poder manejar esto? Tenemos 4 alternativas al día de hoy. Una estimulación biventricular con electrodo de seno coronario, que es el que hemos venido haciendo desde hace tantos años. Una estimulación de biventricular también, pero por una técnica endocárdica, ya sea por punción interatrial o por punción interventricular, el electrodo epicárdico y la estimulación fisiológica, que es la que estamos en ese momento apuntándole en las instituciones. Un resincronizador cardíaco biventricular, ¿qué compone? Tenemos 3 electrodos, uno que va a la aurícula derecha, uno al ventrículo derecho y uno que me va a estimular el ventrículo izquierdo por el seno coronario. Miren, acá está el ostium del seno coronario. Por ahí intentamos pasar un electrodo hacia una vena, ojalá lo más lateral posible, para poder hacer 2 frentes de onda y fusionar el latido del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, con el fin de que tengamos una cronología adecuada y una sincronía de los 2 ventrículos. Acá tenemos un ejemplo de un paciente que tenía un QRS previo de 170 milisegundos aproximadamente, y cuando se le colocan los 2 electrodos biventriculares, tenemos una disminución significativa del QRS, 130 a 138 milisegundos, pero bueno, este tipo de estimulación es fisiológico. ¿Qué es lo que hacemos con un dispositivo biventricular? Intentar funcionar los 2 ventrículos con 2 frentes de onda diferentes, uno proveniente del lado izquierdo, otro proveniente del lado derecho. Pero no respeta estrictamente la despolarización nativa de nuestro corazón. Este es un ejemplo de un paciente que tuvimos en la institución. Acá tenemos una estimulación del ventrículo derecho solo. Miren cómo se ve la activación de diferente. Y acá cuando tengo una estimulación biventricular, obviamente el QRS se ve muy estilizado, pero miren por ejemplo la activación de la pared inferior y la progresión de la R en las precordiales. Y acá es donde comienzan las apuestas, porque para poder pasar el electrodo de seno coronario necesito una anatomía favorable. Entonces empezamos a hacer una venografía, algo así como con un catéter de Swan-Ganz, pasamos un medio de contraste y hacemos un mapeo de la red venosa para ver qué vena es probablemente la idónea para poder alojar este electrodo. Pero ya empezamos, como dice de arriba el título, las apuestas. ¿Por qué? Porque tenemos de un 8 a un 12% de pacientes que no tienen una vena adecuada. Partimos de ahí. El 50% de los pacientes solo tienen un vaso. Y si el vaso no es el idóneo, ¿qué hacemos? Pacientes que tengan cardiomiopatía isquémica, tenemos que 2 de 3 no cuenta con una vena lateral, y la vena lateral para nosotros es la idónea para colocar el electrodo.
Y si eventualmente se coloca, estamos hablando incluso ahorita con los compañeros, el interventricular anterior, aumenta la mortalidad de estos pacientes. De entrada tenemos un éxito del 90%, de entrada. Ahora, para poder pasar el electrodo de seno coronario hay que canularlo, pasar una herramienta, la cual pueda por dentro de esa herramienta, ese introductor, movilizarse el electrodo y poder ser alojado en algún vaso que sea de interés para nosotros. Y acá empiezan otra de las apuestas. Cuando tenemos una vena lateral, muy bonito, ¿cierto? Pero tenemos algunos criterios que nos va a permitir que los electrodos puedan movilizarse, puedan dislocarse, estas microdislocaciones, tener un efecto directo en la sincronización. ¿Cuáles son estos problemas entonces que podemos presentar acá? Tenemos que tener en cuenta cuando los pacientes tienen disfunción severa del ventrículo derecho, que van a ser muy probablemente no respondedores a una terapia de sincronización biventricular. Cuando yo no tengo la suficiente disincronía, pacientes que tienen un QRS no tan ancho, cuando tengo fibrilación auricular o contracciones ventriculares prematuras. ¿Por qué? Yo necesito cuando esté usando una terapia de resincronización que el aparato me estimule el 100% del paciente. Si hay algunos criterios o algunas condiciones que no me permitan que el dispositivo estimule el 100%, va a empezar a afectar la terapia porque no va a haber una sincronía de los dos ventrículos. Y viene acá el juego del electrodo. Los electrodos que normalmente manejamos para seno coronario son electrodos de fijación pasiva, no tienen un mecanismo de fijación activo, excepto algunos que tienen alguna preforma tridimensional para dosarse a los vasos. Sin embargo, es muy frecuente que tengan microdislocaciones y eso me afecta directamente el umbral. Ya de entradita vemos que tenemos limitaciones para alojar el electrodo. Y esto se va a traducir en una pérdida de captura y la pérdida de captura en una falla de la terapia. Esto pasa en aproximadamente un 10% de los pacientes que se les implanta ese tipo de dispositivos. Y bueno, tenemos una configuración de vectores, tenemos algunos electrodos que son cuadripolares y podemos jugar con todos estos vectores para poder generar un QRS estilizado con un umbral adecuado. Sin embargo, tenemos este problema, que muchos estimulan el nervio frénico, el 37%, es un valor que no es despreciable, y eso también nos va a afectar directamente la terapia. ¿De qué me sirve 14 vectores si 10 me estimulan el frénico? Entonces, ahí empiezan las apuestas. Y aparece la técnica de la estimulación fisiológica. Entonces, tenemos un electrodo a la aurícula derecha, otro al ventrículo derecho, y un electrodo que puede ir al sistema de las de His o a la rama izquierda. Sin embargo, debemos tener en cuenta también que el haz de His tiene una anatomía. Tiene 3 tipos de haz de His, normalmente no se estudian muy rigurosamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo tengo un His que está recubierto o no recubierto, voy a necesitar una cantidad de voltaje diferente, muy un poco mayor, para poder estimular el sistema de conducción nativo. Y eso se va a traducir en de pronto un aumento del umbral o una dificultad para tener las medidas de los electrogramas que nos interesan en los implantes de los dispositivos. Entonces, acá la misma imagen que nos mostraba Jimmy, tenemos la gran ventaja de que el 80% de los bloqueos son intrahisianos, entonces al yo bypassear con un electrodo ahí, voy a tener una captura del sistema de conducción eléctrico. ¿Qué necesitamos para esto? Hacer un estudio electrofisiológico o tener unas señales adecuadas, ya sean por electrograma o por electrocardiograma, para poder hacer unas mediciones y ver si yo tengo una estimulación selectiva o no selectiva. ¿Qué quiere decir selectivo o no selectivo? ¿Qué tan cerca estoy al sistema de conducción eléctrico? Si estoy muy cerca, voy a ser selectivo. Si no estoy tan cerca, por propagación, voy a capturar el sistema, pero voy a tener un impacto en el QRS. No mucho, pero sí va a haber una característica muy determinada en la morfología del QRS. Todo esto va a estar afectado directamente por la cantidad de energía que yo vaya a utilizar en el electrodo y la penetración del mismo. Esto va a ser muy importante, la penetración del electrodo en el septo es muy importante para ir viendo la morfología que nos va presentando en el electrograma y lograr, cuando tengo una captura selectiva de la rama izquierda, la morfología del bloqueo de la rama derecha. Bueno, entonces, este es el mapeo que se realiza con el electrodo. Esta es la secuencia. El doctor Wang, en el 2019, con su laboratorio de Beijing, empieza a hacer esta secuencia de electrogramas y nosotros nos metimos al estudio electrofisiológico a buscar esta misma secuencia y casi nos matamos. Duramos en el primer procedimiento casi 4 o 5 horas.
Fue bastante difícil tú encontrar la secuencia completa de todos los electrogramas. Miren, por ejemplo, acá, no alcanzo a señalar acá, bueno, acá. Ese es el electrodo y la penetración que hace en el septo, y a medida que él va penetrando vamos obteniendo una señal de esta. Si estoy en el endocardio, en el subendocardio, medio septal o en la zona de la rama como tal, miren la morfología que voy configurando en el electrograma. Sin embargo, ya teníamos de entrada cosas muy claras, que teníamos unos umbrales muy buenos, un sensado y formidable y un resultado mucho más predecible porque la dislocación era mucho menor. Y después sacan la técnica de los 9 cuadrantes, que fue una solución muy buena para ese tipo de técnica anterior. También lo realizó el laboratorio de Beijing con el Dr. Wang encabezando, y nos habla de una referencia anatómica con la cual podemos ubicarnos un poquito mejor espacialmente para lograr llevar la vaina hasta el sitio adecuado de conducción de las de His y colocar nuestro catéter, nuestro electrodo en dicha región. Este fue un paciente, un caso que tuvimos en la unidad, un paciente obviamente con un trastorno intraventricular muy severo, con un bloqueo de rama izquierda significativo. Acá cuando tenemos una estimulación selectiva de la rama izquierda, miren la morfología de rama derecha y miren la pared inferior como se ve bonita, muy fisiológica, con una transición muy bonita en precordiales. Y acá cuando tengo una estimulación biventricular con un electrodo de rama izquierda y un electrodo BD, mucho más estilizado, respetando la fisiología de despolarización nativa del corazón. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Hacemos una medición full electrograma con polígrafo, estimulamos a 1 de ancho de pulso con 5 de salida, y para ser selectivos incluso nos subimos en ocasiones hasta 10 voltios para ver si de pronto con la penetración del electrodo podemos mejorar o estilizar más el QRS. Mapeamos la W, eso es fundamental también, pero tenemos que tener en cuenta algo, y es cuando tenemos un septo que esté isquémico o acinético. Cuando yo tengo esas características morfológicas del septo, muy probablemente los electrogramas van a estar también alterados y no voy a tener esa secuencia tan exacta. Entonces entramos a hacer otro tipo de mediciones. El tiempo de activación de la pared lateral del ventrículo izquierdo y otras medidas electrocardiográficas que más adelante les voy a compartir. Para tener en cuenta, el electrodo no atraviesa la válvula tricúspide, queda arribita, es una referencia anatómica que debemos tener en cuenta. Y miren acá. Este es el electrodo de rama izquierda y hacemos una medición, se le llama el signo de fulcro, donde inyectamos medio de contraste, inyectamos medio de contraste y vemos qué tan internaliza. No me reproduce el video, hombre. Ok. Bueno. Entonces miren el septo, hacemos una inyección de contraste y el contraste nos está dibujando directamente dónde está el septo y qué tan internalizada está la punta del electrodo y del electrodo mismo. Entonces, con base en esto, podemos ver qué tan fijo está el dispositivo y muy probablemente el resultado que vamos a obtener con base en este implante. ¿Cuándo pensar en estimulación fisiológica de His o rama izquierda? Casi siempre pienso yo. ¿Por qué? Porque vamos a tener a favor nuestro sistema nativo. Tenemos dos opciones, tenemos el haz de His y la rama izquierda para colocar nuestro electrodo. Para nosotros es una obsesión tener el QRS estrecho. ¿Por qué? Porque es anatómico y fisiológico. Y en el contexto de yo tener un QRS estrecho, el electrodo fisiológico me va a ayudar a preservarlo. Y en el contexto donde lo tenga ancho me va a ayudar a restablecerlo. Eso va a tener un impacto directo en la dispolarización de los pacientes y por lo tanto un impacto en la calidad de vida y la clase funcional de los mismos. Porque voy a mejorar la sincronía intraventricular y la sincronía auriculoventricular. Las herramientas al principio eran muy primitivas comparadas con las que habían con el desarrollo tecnológico del seno coronario. Sin embargo, ya ha venido un desarrollo muy significativo de estas herramientas y hemos tenido ya evidencia clínica, ya tenemos estudios aleatorizados que nos muestran que efectivamente tenemos un impacto significativo, y en el HRS nos sacaron fresquitos 3 que nos avala la práctica. ¿Qué demostraron? Que había mejoría en la FEBI, un impacto significativo en la calidad de vida y todo eso mediado por la duración del QRS. Pero lo más importante, ¿por qué hacemos rama izquierda o estimulación de las de His? Porque nos gusta. Preservar el sistema nativo eléctrico para nosotros es fundamental.
Si yo tengo un QRS angosto, voy a preservarlo. ¿Con esto qué hago? Evitar una cardiomiopatía por estimulación permanente del ventrículo derecho. El porcentaje de estimulación es fundamental. Yo no le voy a colocar a un paciente que tenga una estimulación menor del 30% un electroderrame izquierda, va a carecer de sentido. Pero si yo tengo un paciente que tenga una fibrilación auricular y que probablemente pueda tener una FA permanente y que requiera de pronto una ablación de GIS, o un bloqueo AV completo que me va a estimular 100% el dispositivo, voy a mejorar una posible falla cardíaca por estimulación permanente del ventrículo derecho. Entonces vemos ahí el ejemplo de un QRS angosto y cómo se preserva, evitando la cardiomiopatía por estimulación. Cuando yo tengo un QRS ancho, ya sea por un trastorno intraventricular, bloqueo de rama, en pacientes que ya han tenido la alternativa de colocarse un dispositivo ventricular y no han respondido, o pacientes que tengan falla cardíaca y bloqueo de rama derecha, tengo la alternativa también de colocar este dispositivo de estimulación fisiológica con muy buenos resultados. Las herramientas en este momento que están en desarrollo para el implante de rama izquierda, ya incluso vienen unas para hacer el implante del lado izquierdo y del lado derecho, con diferentes curvas dependiendo el tamaño del corazón. Y empieza el cara a cara. Todos los puntos vitales que van a entrar en juego cuando yo estoy pensando en rama izquierda o en una estimulación biventricular. Umbrales de captura. Significativamente la disminución cuando yo tengo una estimulación fisiológica, punto para rama izquierda. Mejoría en la FEBI, los dos tienen impacto en la mejoría de la fracción de eyección. Sin embargo, los estudios nos han mostrado, hay muchos en camino, que es mucho más la cantidad de superrespondedores a recuperación de fracción de eyección con electrodos de rama izquierda o de las de GIS. Sincronía intra e interventricular, ahí sí en ese contexto rama izquierda se lo llevó. Tasa de dislocación muchísimo menor en la técnica fisiológica. Con seno coronario era algo muy común. Incluso podemos tener una resincronización con dos cables. Yo puedo colocar un marcapaso bicameral con un electrodo a la aurícula derecha, un electrodo al sistema de conducción nativo y puedo tener una sincronía. En Argentina se está usando bastante. Dependencia de anatomía favorable. La verdad acá, punto para rama izquierda, no dependemos de un vaso favorable. Básicamente lo único que dependemos es que tenga un septo adecuado. Cuando tenemos un septo isquémico o asinético, pues cambia un poquito, pero se puede colocar. Tiempo de fluoroscopia y un impacto significativo para estimulación fisiológica. Es mucho menor el tiempo que nos llevamos en el implante de un electrodo de rama izquierda de GIS versus un seno coronario. La longevidad de la batería, como tenemos unos umbrales mucho menores, pues se va a preservar mucho más y vamos a evitar un implante prematuro en estos pacientes. Tiempo de procedimiento, ya lo hablamos, el consumo de batería obviamente es mucho menor en rama izquierda y esto para mí es una piedra angular de la estimulación fisiológica. Lo puedo utilizar en bloqueo AB, lo puedo utilizar en bloqueo de rama izquierda, lo puedo utilizar en bloqueo de rama derecha y pacientes que tengan QRS angosto. En todo tipo de contexto me va a ayudar una estimulación fisiológica. Obviamente, como toda herramienta, requiere una curva de aprendizaje, pero nos ha mostrado la evidencia que esta curva es muy rápida en el implante de electrodos izquierdos y electrodos de GIS, materiales y herramientas en proceso, y el costo del insumo es muy similar, por lo menos hablándolo aquí en Colombia. Incluso puede ser un poco más económico implantar un electrodo fisiológico versus una terapia ventricular. La mayoría en la clase funcional es muy significativa, ya les voy a mostrar unas cositas de nuestro centro. La estimulación fisiológica definitivamente yo creo que llegó para quedarse. En nuestra institución llevamos 153 pacientes, un impacto muy significativo en el tiempo de fluoroscopia, en el tiempo de procedimiento, casi la mitad. Tenemos un umbral que el estándar del seno coronario era 1.6, nosotros tenemos un umbral con seno coronario de 0.9, impedancias muy favorables, pero para mí esto fue fundamental. Los impactos en la fracción de eyección muy significativos al momento, con unos superrespondedores, 11 pacientes que miren, recuperaron por encima del 50% de su fracción de eyección, 13 pacientes. Para nosotros eso es un mérito bastante importante y miren la clase funcional. Pasamos de tener pacientes con clase funcional NIJA 0 a tener 46 pacientes en NIJA 1. Esto yo creo que avala la terapia completamente. Y bueno, se vienen muchos estudios y muchas cosas. Bueno, esta es la parte que les decía, miren el QRS, tenemos un QRS pre de 164 con un POS de 123.
El tiempo desde el estímulo hasta la activación de la pared lateral del ventrículo izquierdo, 86.8, casi todos fueron selectivos. Esto habla de qué tan cerca está el sistema de conducción eléctrico. El tiempo de B1 a B6 también nos habla de selectividad del implante del electrodo, que tenemos un promedio de 43 milisegundos. ¿Qué nos llevamos a casa? Yo creo que ese es el resumen de todo lo que hablaron mis compañeros y el carretazo que les eché. ¿Qué nos restaura completamente la fisiología? Obviamente el electrodo de haz de His, el electrodo de rama izquierda parcialmente, porque el His me la coge desde arriba, las dos ramas, la rama izquierda me coge la ramita izquierda, pero me está activando el sistema de conducción nativo. El seno coronario, nada. ¿Qué nos induce disincronía del ventrículo derecho? El haz de His no, porque me está activando desde la parte de arriba el sistema eléctrico de conducción. No tenemos estudios de la rama izquierda, pero creemos que sí, y obviamente el seno coronario también. Tiempos de QRS en milisegundos, muy estrecho en el sistema de las de His, muy estrecho, pero mayor que las de His en rama izquierda, y tenemos estrecho en el seno coronario, pero mayor que la rama izquierda y mayor que las de His. Las herramientas y materiales muy primitivas en His, muy primitivas en rama izquierda, están en desarrollo y muy avanzadas en seno coronario. Tasa de éxito, para mí esto es fundamental. Miren qué nos dice la literatura. En el haz de His, 70%, en rama izquierda, 85 al 96% de éxito en el implante de un electrodo, muy significativo. Y ya como veíamos en la parte inicial, en la estimulación ventricular, un 90%. Posibilidad de realizarse con dos cables, estimulación fisiológica, sí, en biventricular, no. Estimulación del nervio frénico, muy importante también. No la tenemos en sistema fisiológico, en estimulación biventricular, sí. Los umbrales pueden ser altos en ocasiones en el haz de His. En rama izquierda, lo que nos ha mostrado la literatura y nuestra experiencia es que casi siempre son muy bajos. Y en el seno coronario teníamos umbrales muy altos con un impacto significativo en el consumo de la batería. La onda R en el haz de His en ocasiones es pequeña, en rama es muy grande y en seno coronario puede ser grande o pequeña, pero no tiene un impacto significativo para nosotros porque son dos frentes de onda diferentes. Y estudios, antes no teníamos, ya en este momento están saliendo, hay muchos en proceso, ya no, como les contaba previamente, han salido unos en el HRS que avala nuestra práctica, que ya los mostró la compañera también, y no me voy a detener mucho en esto por cuestiones de tiempo. El hecho es que ya nos compararon, nos dicen, bueno, si usted tiene el biventricular versus rama izquierda, el impacto es muy significativo rama izquierda en clase funcional y difracción de eyección. Cuando no ha servido la terapia biventricular, usted puede tener la alternativa de colocar un electrodo fisiológico, y miren los números que no son despreciables. 200 pacientes de 212 que se les colocó un electrodo fisiológico tuvieron un impacto significativo en clase funcional y fracción de eyección. Y por último, ya para cerrar, ¿cuál es el futuro? El futuro es la estimulación fisiológica, porque podemos estimular en bloqueo auriculoventricular completo, con QRS ancho, no nos importa porque lo vamos a perpetuar. Pacientes que no son respondedores, que ya han tenido una terapia biventricular, pacientes con bloqueo de rama izquierda y trastornos parietales, pacientes con bloqueo de rama izquierda, puede utilizar como terapia inicial un biventricular o me puedo ir directamente con una estimulación fisiológica. En bloqueo de rama derecha puede estimular cualquiera de las dos, His o rama izquierda. Cardiopatía por estimulación deleteria del BD, His o rama izquierda. Muchas gracias por su atención.